Por supuesto que debemos analizar los anuncios de la Presidenta de la República del día de ayer en relación a esta así llamada democratización de la justicia, que es lisa y llanamente un proyecto por el cual el gobierno busca tener una justicia afín. Es lo mismo que quería el menemismo. Y por lo tanto, con este paso el kirchnerismo se va apareciendo cada día más al menemismo. Las reformas anunciadas ayer por la Presidenta, más allá del análisis técnico de cada una de ellas, que seguramente van a salir en el Congreso, porque además, como siempre ocurre, el gobierno ya ha dicho que la reforma, el proyecto va como va y no se modifica. Primero marca algo que nosotros señalamos. La Presidenta no ha cambiado un ápice. Digo porque hubo esta expectativa después del encuentro con el Papa, las lágrimas, esto y aquello, el decir, bueno, ahora viene una Cristina un poco más contemplativa. No ha cambiado un ápice. En absoluto. Los que pensaron eso se equivocaron. Como se equivocaron también los que pensaron en el 2011 que la Presidenta había cambiado. Era todo un disfraz en aquel momento. La Presidenta sigue con su personalidad, con su terquedad, con su necedad y con su batalla contra los molinos de viento. La Presidenta está convencida que está llevando a cabo una revolución. Y la verdad que lo que está llevando a cabo de revolución no tiene absolutamente nada. Lo que sí está llevando al país a una situación de involución. Y esto es lo grave. Que además cuando uno se aleja un poquito del país lo ve con una claridad notable y dolorosa. ¿Qué es lo que motivó esta repentina necesidad del gobierno de ir por la democratización de la justicia? Porque cuando uno va a los orígenes enseguida encuentra la respuesta. El episodio que se dio el año pasado en el famoso 7D, la decepción que tuvo el gobierno en su intento de destruir a Clarín, cuando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación no falló lo que el gobierno pretendía. Este elemento fue el que desencadenó la furia de la Presidenta, que empezó a hablar de la democratización de la justicia, que es un concepto engañoso, porque en realidad lo que se debe buscar es una justicia mejor. Los resortes de la justicia son distintos a lo de la política. Hay una serie de cosas que exigen además sacarla de la política partidaria. Cuando se creó el Consejo de la Magistratura en la reforma de la Constitución, precisamente lo que se quiso hacer es crear un órgano que no dependiera de lo político para la designación de los jueces. ¿Por qué? Porque en ese momento se daba una situación bastante similar a la que hay ahora. El gobierno, el Congreso era absolutamente dominado por el menemismo, y entonces el menemismo imponía los jueces que quería. Entonces, en la reforma de la Constitución, en el Pacto de Olivos, Menem, en pos de obtener la reelección, se dio cualquier cosa. Y entre ellas se dio el Consejo de la Magistratura, la creación del Consejo de la Magistratura. Esa fue una idea de Alfonsín. La idea entonces del Consejo de la Magistratura era esta, que la selección de los jueces tuviera una instancia menos politizada y permitiera entonces la llegada a través de concursos y demás de figuras nuevas. Esto después lo modificó el gobierno del kirchnerismo en el 2006-2007, y en aquel momento me acuerdo cuando nosotros discutíamos y criticábamos al kirchnerismo por este intento de modificación del Consejo de la Magistratura, que era un primer paso para generar la posibilidad de nombrar jueces afines, la Presidenta decía que era todo al revés, que estábamos todos equivocados. Bueno, ahora está la realidad, que demuestra que nosotros no estábamos equivocados. Lo que pasa es que la Presidenta ocultaba la realidad. Y no satisfechos con eso, como el gobierno kirchnerista además finalmente va mostrando la hilacha, todo este tema de la creación de la Corte Suprema Independiente en realidad tuvo mucho de blef, porque ahora lo que uno interpreta claramente es que Kirchner interpretó que al designarlos estos jueces iban a tener con el gobierno una actitud naturalmente más condescendiente, que no tuvieron afortunadamente en cuanto al mantenimiento de su independencia.
Y esto ha enfurecido a la presidenta, demostrando que el respeto por la independencia de la justicia es inexistente. Todas estas reformas tienen un objetivo: copar la justicia. Por lo tanto, la creación de los nuevos de las nuevas cámaras de casación buscan de alguna manera anular el efecto de la Corte Suprema. Porque ¿quiénes van a ser los nuevos jueces de casación? Iba a ser gente del kirchnerismo. La colonización kirchnerista va a ser ahora muy fuerte, con consecuencias futuras muy fuertes también. Porque si esto se logra, ustedes imagínense que los jueces son inamovibles, ¿no? El kirchnerismo no solamente va a tener esto, sino que se va a asegurar protección para el día que deje de ser gobierno. Junto con esto hay reformas como la del Consejo de la Magistratura que son profundamente anticonstitucionales y que seguramente cuando lleguen a la Corte, y van a llegar, la Corte las va a tachar de anticonstitucionales. Por ende hay un largo camino por desandar, y yo creo que muchas de estas normas, efectivamente, como decía el doctor Fargosi, no van a poder ser aplicadas dentro del periodo que el kirchnerismo quiere. Pero hay sí un signo claro, un signo decisivo de la presidenta de transformar al Poder Judicial en un apéndice del poder político. Y esto es todo lo contrario de lo que prescribe de la Constitución. Y es todo lo contrario del concepto republicano que defiende la Constitución. Si estas reformas se aplican, la Argentina habrá dado un paso más en el camino del chavismo al cual la presidenta está decidido a llevarnos. Buenos Aires. Nelson Castro, gente de palabra. Espacio publicitario.